Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jordan Dixon Pasichana, estudiante del programa de Ingeniería Industrial, actualmente viendo el curso de Estática y Resistencia de Materiales en el grupo 33 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tenemos como objetivos de esta presentación la explicación de cómo se calculan las longitudes de los elementos que componen la cercha que venimos trabajando en el transcurso del curso. Explicar cómo se determinan las cargas vivas, las cargas externas vivas y muertas de la cercha. Entonces, iniciaremos con el cálculo de los elementos que componen la cercha. Tenemos como enunciado que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. La cercha en este caso tendrá 6 metros de frente por 18 metros de fondo, y las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirán con perfil de acero estructural a 36, ángulo de piernas iguales, L 64 por 64 por 4.8. Me salté esta parte que dice que están separadas, las cerchas están separadas entre sí con 3 metros de separación. Primeramente, pues calculamos el número de cerchas, y el número de cerchas está dado por la división de los 18 metros de fondo entre los 3 metros de la separación entre sí de cada una de las cerchas, y a esto le sumamos 1. Como resultado nos da 7 cerchas. Seguimos con el cálculo de los elementos que componen la cercha y vamos a tomar estos datos que también son importantes, que el enunciado también nos dio algunos y otros los calculamos. Entonces el ángulo de la pendiente es de 30 grados. La longitud de la cuerda inferior, que viene siendo esta, son 6 metros. Longitud de la cuerda superior son 6,92 metros, que se calcula haciendo la división entre los 6 metros de frente, entre el coseno de 30 grados de la pendiente, y como resultado nos da 6,92. El número de 6 pues ya sabemos que lo calculamos dividiendo 18 metros de fondo entre los 3 metros de separación de las cerchas entre sí. Le sumamos 1 y nos da 7 cerchas. La área de influencia, el área de influencia sobre la cercha está dado pues al multiplicar los 3 metros de separación de las cerchas entre sí por la longitud de la cuerda superior, que son 6,92 metros. Metros por metros nos da metros cuadrados, entonces el área de influencia de la cercha son 20,79 metros cuadrados. Otro factor a tener en cuenta es la velocidad del viento, que son 10 metros sobre segundos cuadrados. Eso nos va a servir para el cálculo de una de las fuerzas, de una de las cargas muertas. Seguimos con el cálculo de las longitudes. Entonces vamos a tener en cuenta la longitud de la cuerda inferior, que son 6 metros, y la longitud de la cuerda superior, que son 6,92 metros. Entonces, estos elementos, que son 6, que van de A a G, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, miden de 1 metro, porque simplemente dividimos los 6 metros que hay de A hasta G entre los 6 elementos que componen esta parte de aquí. Y nos da que cada uno mide de 1 metro. Entonces A, L, L, K, K, J, J, I, K, I, H, H, G, H, G miden de 1 metro. De igual forma, los elementos que van de A hasta G, pasando por B, C, D, E, F, también son 6. Entonces dividimos los 6,92 metros entre estos 6 elementos y nos da 1,15 para cada uno de estos elementos. Entonces AB, BC, CD, DE, FG, EF, perdón, y FG miden 1,95 metros cada uno. Seguimos con este cálculo de las longitudes de los elementos.
Y para estos otros elementos, pues vamos a calcularlos por la relación de triángulos. Entonces, vamos a calcular el elemento BL. El elemento BL está dado por la multiplicación del elemento AL por la tangente de la pendiente, 30 grados. Entonces tenemos que AL mide 1 metro, por la tangente de 30 grados igual a 0.57 metros. BL 0.57 metros. CK también la calculamos de la misma manera. Entonces, multiplicamos la distancia que hay de A hasta acá por la tangente de 30 grados. Entonces la distancia de A hasta acá son 2 metros. 1, 2. Por la tangente de la pendiente, que son 30 grados, y tenemos como resultado 1.15 metros. DJ de la misma manera. La distancia de A hasta J, que son 3 metros, por la tangente de la pendiente, que son 30 grados. Entonces, 3 metros por la tangente de 30 grados igual a 1.7. Vamos con el elemento BK. El elemento BK, pues lo resolvemos utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, BK es igual a la raíz cuadrada de BL al cuadrado más LK al cuadrado. Entonces, BL al cuadrado más LK al cuadrado, BL es igual a 0.57 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso nos da como resultado 1.15. El elemento DK, este elemento que es el más grande aquí, está dado por, también utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces raíz cuadrada de DJ al cuadrado más KJ al cuadrado, DJ 1.7 al cuadrado, KJ igual a 1 al cuadrado igual a 2, tenemos como resultado 2. Al calcular las longitudes de los elementos de este lado de la pendiente, pues haciendo el análisis de la estructura podemos darnos cuenta que el elemento BL es igual al elemento FH, que la longitud del elemento CK es igual a la longitud del elemento EI, que la longitud del elemento BK es igual a la longitud del elemento FI, que la longitud del elemento DK es igual a la longitud del elemento DI, como se muestra en la siguiente tabla. Aquí tenemos todos los resultados. Y que la suma de las longitudes de cada uno de esos elementos nos da igual a 26,04 metros. Listo, entonces ya con eso terminamos pues el cálculo de las longitudes de cada uno de los elementos que componen la cercha. Vamos a iniciar con el cálculo de las fuerzas externas que actúan en la cercha, pero debemos iniciar conociendo las propiedades de los perfiles. Propiedades de los perfiles laminados de acero, que como nos decía el enunciado son estos que tenemos aquí, L.64 por 64 por 4.8. Vamos a tener en cuenta para trabajar en el desarrollo de esta cercha la masa por metro, que está dada en kilogramos por metros. Entonces en esa estructura se van a trabajar perfiles de ángulos alternos, o sea que van a ser dos de estos, como se muestra aquí en la imagen. Y pues partiendo de estos datos podemos calcular el peso total de la estructura. Entonces el ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4.8, es igual a 4.6 kilogramos por metro,
kilogramos por metro. Y como son 2, pues entonces lo multiplicamos por 2 y nos da 9.2 kilogramos por metro. Con este resultado podemos calcular la masa total de la estructura, que está dada por este resultado de 9,2 kilogramos por metro, por la suma de las longitudes de los elementos que componen la estructura. Entonces tenemos como resultado 239.57. Partiendo de este resultado, podemos sacar también el peso total de la estructura, que ya nos va a dar en newtons, porque al multiplicarla por la gravedad, tenemos este resultado que es 2350,2 newtons, que es el peso total de la estructura. Las propiedades de las tejas de Ternit. Pues para la cubierta, pues que vamos a usar las tejas de Ternit número 5 para cada pendiente que requiere cubrir 3.46 de longitud, que cada pendiente mide 3.46 porque se divide los 6.92 metros que mide la cuerda superior entre dos, y entonces tenemos las dos pendientes. La longitud de la cuerda superior, que es 6.92 dividido entre 2, nos da 3.46 metros, que es lo que mide cada pendiente. Entonces, 3.46 dividido entre 1.8 de metros de longitud útil de la teja, para un total de 3 tejas en cada cercha. Para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se dividimos las 3 tejas entre 0.87, que es el ancho en metros útiles de la teja número 5, y nos da como un total a 3.45. 3.45 es el total, para un total de 2 pendientes por 3 tejas por 3.45, y esto nos da un total de 20.7 tejas que se requieren para cubrir el área de influencia. Y hay que tener en cuenta que cada una de esas tejas tiene un peso de 14.75 kilogramos. La distancia entre las correas de celosía. Entonces observamos que las correas de celosía se ubican en los extremos de cada teja y a la distancia de la longitud útil. Por tanto, si hay 3 tejas para cada pendiente, que vamos a utilizar 3 tejas, deben haber 4 correas de celosía. Se usarán correas de celosía construidas en varillas de acero con una masa de 5 kilogramos sobre metro. Esto es importante tener esto para hacer los cálculos. El número de correas para cada pendiente será de 4, para un total de 8, como son 2 pendientes. Para las 2 pendientes de la cercha en su área de influencia, lo que da un total de 24 tejas, de 24 metros, perdón, de 24 metros de correa de celosía para cada cercha en su área de influencia. Bueno, entonces las cargas se dividen en cargas vivas y en cargas muertas. Las cargas vivas son aquellas que se calculan multiplicando la masa de una persona por cada metro cuadrado en el área de influencia, y a eso también la multiplicamos por la gravedad. Las cargas vivas solamente es una.
Entonces el peso promedio de una persona aquí 70 kilogramos sobre metros cuadrados multiplicados por el área de influencia, que son 20.79 metros cuadrados, por la gravedad. Tenemos como total 14.276.49 newtons. Las cargas muertas, si ya son varias, serían 4. Entonces, el peso propio de la cercha, el propio peso de la cercha, que son 26, ese lo calculamos, perdón, el propio peso de la cercha, lo calculamos como ya lo teníamos acá en esta, como ya había mencionado anteriormente. Aquí tenemos el peso total de la cercha, que es el mismo, 2350.02 newtons, es igual a este resultado que tenemos aquí. El peso de las correas también hace parte de las cargas muertas, que son cargas fijas. El peso de las tejas, pues el peso de las correas lo calculamos por la longitud de las correas multiplicado por la densidad lineal y también por la gravedad. La gravedad entonces tenemos como resultado 1176 newtons. El peso de las tejas también hace parte de las cargas muertas. Y el peso de las tejas lo calculamos con el número de tejas multiplicado por el peso de cada teja por la gravedad. Entonces tenemos como resultado, al hacer esa operación, 2952.68 newtons. Las cargas de viento. Las cargas de viento las calculamos por la presión dinámica del viento, multiplicado por el área de influencia. Y tenemos como resultado, y por la velocidad del viento también. Y tenemos como resultado 124.71 newtons. Entonces aquí tenemos la sumatoria de todas las fuerzas, de todas las cargas externas muertas que actúan en la cercha, dando como un total de 6.609,6 newtons, que es el total de las cargas muertas. Al hacer la sumatoria total de entre las cargas muertas y las cargas vivas, tenemos como resultado 20.886.08 newtons, que al hacer la conversión a kilonewton nos da aproximadamente 21 kilonewtons. Muchas gracias por su atención y espero que mi presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.